Bienvenidos a Archivo de Código. En esta ocasión vamos a conocer algunas variantes del comando git add, el cual nos permite añadir los cambios o los nuevos archivos al área de preparación, el staging. En estos momentos me encuentro en mi directorio Projects, que es donde tenemos nuestro repositorio Documents. Para esta lección vamos a crear un nuevo repositorio, ya que es necesario para lo que vamos a aprender. A este nuevo proyecto lo vamos a llamar preparación. Vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a comprender este comando. Este $& significa que cuando termine de crear el directorio, entonces pasa al siguiente comando. Nos movemos a él. Cuando termine, vamos a escribir este texto dentro del archivo numbers, que no existe, pero va a ser creado durante la ejecución. Vamos a ejecutarlo. Ahora nos encontramos dentro del directorio preparación. Vamos a listarlo. Vamos a ingresar a Numbers para poblar el proyecto con más información. Ya estamos dentro de Numbers. Voy a abrir el sidebar para crear nuevos directorios y archivos. Podemos ver que el archivo Numbers se encuentra en la raíz. Vamos a crear un directorio y dentro un archivo. Dentro del directorio number vamos a crear un archivo num.txt. Vamos a crear otra. Dentro de names voy a crear un archivo names.txt. Vamos a crear otro archivo en la raíz. Vamos a llamarlo text. Vamos a añadir información a names. Ahora nos movemos a num para añadir información. Ahora vamos a guardar y salir para crear el repositorio de este proyecto. Estamos en el directorio preparación. Vamos a iniciar el repositorio. Ya fue creado. Vamos a hacer la configuración local. Primero configuramos nuestro nombre. Y luego nuestro email. Ya está configurado. También vamos a cambiar el nombre de la rama master a main. Cambiamos el nombre de la rama a main. Vamos a ver el status.
Podemos ver que tenemos todos los archivos sin seguimiento. Vamos a empezar aprendiendo nuestro primer comando. Este comando agrega al área de preparación, el staging, todo lo que se encuentra dentro del repositorio, en todos los niveles. No importa en qué archivo o directorio nos encontremos. No importa el tamaño del repositorio. Lo agrega absolutamente todo. Esta es la forma corta del comando. Vamos a ejecutarlo. Miremos el status. Ya tenemos todo en el stage. Vamos a hacer el primer commit. Miremos el status. Nada para confirmar. Y árbol de trabajo limpio. Vamos a ingresar nuevamente para hacer algunos cambios. Para probar el nuevo comando que vamos a aprender. Vamos a hacer un cambio dentro de Numbers. También vamos a crear un directorio y un archivo. Vamos a añadir una línea a num2.txt. Vamos a hacer cambios en names. Una nueva línea. También vamos a tocar el archivo numbers. Después de todos estos cambios, vamos a guardar y cerrar para ver el estatus. Tenemos modificaciones en names, también en number. Dentro del archivo numbers, también tenemos el nuevo directorio en number, que no tiene seguimiento, number 2. Vamos a listar nuestro proyecto. Vamos a continuar moviéndonos al directorio number. Ya dentro de este directorio, vamos a aprender el siguiente comando. Git add con un punto, lo que hace es añadir al stage todo lo que se encuentra dentro del directorio number. No va a añadir nada que esté fuera de este directorio. Esto funciona con los cambios dentro del directorio donde nos encontramos ubicados. En este caso, number. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver el estatus. Podemos ver que añadió los cambios dentro del archivo num.txt y también añadió el nuevo directorio y el archivo. También comprobamos que no tocó el directorio names y tampoco tocó el archivo numbers, que está en la raíz del proyecto. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el directorio names.
Con este comando nos movemos un directorio hacia atrás. Listamos. Vamos a movernos al directorio names. Dentro de este directorio tenemos otros archivos con cambios. Vamos a añadirlo al stage con este mismo comando. Miremos el status. Podemos ver que ahora se añadió lo que está dentro del directorio names, que es el archivo name.txt, pero no tocó el archivo que está en la raíz del proyecto, que es numbers. Ahora, desde esta carpeta names, podemos añadir al stage los cambios en el archivo numbers.txt con este comando. Con este comando podemos añadir al stage todos los cambios que existan dentro del repositorio, no importando en qué directorio nos encontremos ubicados. Vamos a ejecutarlo. Miremos el status. Ya tenemos todo en el stage. Vamos a hacer commit. Ok, miremos el status. Nada para confirmar y árbol de trabajo limpio. Vamos a movernos. Con este comando nos movemos un directorio hacia atrás y quedamos ubicados en el directorio preparación. Vamos a realizar nuevos cambios para testear el último comando. Vamos a añadir una nueva línea. También vamos a eliminar el archivo text. Y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a ver el estado. Podemos ver que tenemos modificaciones en el archivo numbers y también tenemos un archivo que ha sido eliminado. También tenemos un nuevo archivo sin seguimiento. Vamos a conocer el siguiente comando. Con este comando vamos a añadir al stage todo lo que ha sido modificado y también el archivo eliminado, pero no va a añadir este archivo nuevo que no tiene seguimiento. La forma corta de este comando es la siguiente. Es un comando que le dice a Git que solo agregue al stage todo lo que ha sido actualizado de los datos ya existentes, pero que no tome en cuenta los nuevos archivos sin seguimiento. Vamos a ejecutarlo. Miremos el status. Podemos ver que se añadió al stage los archivos actualizados, pero no tuvo en cuenta el archivo sin seguimiento. Por último, vamos a añadir este archivo al stage de forma explícita. Vamos a hacer commit.
Revisemos el estatus. Nada para confirmar y árbol de trabajo limpio. Ya para terminar, vamos a movernos a nuestro repositorio Documents para agregar la información que aprendimos. Con este comando nos movemos un directorio hacia atrás. Vamos a listar. Vamos a movernos al repositorio Documents. Listamos. Vamos a movernos al directorio Git. Vamos a ingresar al archivo Commands para agregar los comandos que aprendimos. Voy a moverme donde tenemos nuestro comando git add. También voy a añadirle una nueva división. Aquí tenemos todos los comandos que aprendimos. Vamos a guardar para hacer el commit. Vamos a añadirlo al stage. Miremos el estatus. Vamos a hacer commit. Ya hemos terminado con esta lección. Gracias por ver. Te espero en la siguiente.